Buenos días, amados. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí en la casa del Señor y gozarnos con todos ustedes. El Señor nos ha ayudado para estar aquí en la casa del Señor en este día y vamos a hacer una labor fuerte ahora con este sermón, porque lo que andamos buscando es sacar el legalismo y el fariseísmo del servicio. Y es un tema demasiado fuerte. Es un tema muy pesado. De hecho, le decía a algunas personas que combatí contra este texto ahí por toda la semana, buscando solamente el título. Imagínense ustedes. Pero Mateo 23, y si ustedes pueden ir conmigo a la palabra del Señor, Jesús está haciendo aquí una denuncia a los escribas y fariseos. Y según todo lo que yo estudié, muchas veces nosotros también tenemos mucho de fariseísmo y mucho de legalismo en nuestras vidas. Desde que nosotros entramos aquí a veces, cambiamos nuestra forma y nos convertimos en personas que no matan ni un mosquito. Somos santos aquí a pesar de lo que hicimos, fuimos y éramos en nuestras casas. A veces nosotros venimos aquí y nos saludan. Cora, ¿cómo te estás? No, yo estoy bien. No ha pasado nada. No. Cuidado, chicos, si hablan. Y ponemos a los hijos que siempre dicen todo y dicen la verdad. Siempre lo ponemos a raya. Y cuidado si dicen los pleitos y las situaciones del hogar. Y todo está bien. No siendo así. Entonces, eso nos convierte, esa actitud nos convierte a nosotros muchas veces en ser ese tipo de personas que ocultan la verdad, que son fariseos y que quieren aparentar que todo está pulcro, todo está bien y todo es simplemente una pintura por fuera. Sin embargo, por dentro todo está dañado. Vamos a ver cómo Jesús denuncia a estos fariseos, a estos legalistas, y cómo nosotros hoy en día lo podemos ver en nuestras vidas. Lo más fácil de ver el legalismo y ver el fariseísmo es viéndolo en las demás personas. Pero el reto o el próximo reto que les quiero dar, aparte de que lo saquemos, es que lo descubramos en nosotros mismos. No digamos, ay, qué mal que fulano no vino a este servicio. Lo están grabando para pasarle el link a fulano de tal. Nada de eso, ¿verdad que no? Sino que nosotros lo vamos a tomar para nosotros mismos, sacando el legalismo y el fariseísmo del servicio. Y lo que estamos diciendo es que vamos a sacar no a los fariseos, sino el fariseísmo. No vamos a sacar de aquí de la iglesia al legalista, sino el legalismo. ¿Entienden? Porque nos queremos quedar con la gente. No queremos hacer como algunas personas que cogen la batea o la ponchera de agua sucia del niño y el niño adentro y entonces la botan a las dos cosas, ¿verdad que no? Queremos quedarnos con el niño y botar solamente el agua sucia. Y eso es lo que queremos hacer y que el Señor nos ayude. Amén. En Mateo 23, y puede ser del 1 al 12 o tal vez antes. Sí. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos.
los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras, para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor, aman los banquetes, aman los primeros asientos de las sinagogas, aman los saludos respetuosos en las plazas y aman ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes, escuchen ustedes, no dejen que les llamen rabí. Uno es el maestro. Ustedes todos son hermanos. Y no llamen a nadie padre. Uno es el Padre que está en los cielos. Ustedes todos son hijos. No dejen que le llamen preceptores, maestros. Igualmente uno es el preceptor, que es Cristo. Pero el mayor de ustedes, el líder, las personas que dirigen, ¿saben qué será? Su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille, entonces ese será engrandecido. Señor Padre Celestial, venimos delante de ti, oh Señor, con mucha expectativa de lo que tú puedas hacer en nuestras vidas. Nuestros corazones ahora se abren a ti, Señor, a palabras fuertes, a denuncias fuertes que hiciste a los legalistas y a los fariseos, Señor, a los hipócritas. Sin embargo, queremos que eso sea para edificación de nuestras vidas en el día de hoy. Por eso estamos con corazones abiertos y expectantes para ver qué tú quieres decirnos a nosotros mismos. Por Cristo Jesús. Amén. ¿En qué me ayuda esto, pastor? Usted sabe que aquí no hay fariseos. Usted sabe que eso fue hace 2000 años. Usted sabe que los legalistas están en otras religiones. Nosotros somos cristianos de la gracia del Señor. Bueno, es que día tras día nosotros tenemos que ser más como Cristo y menos legalistas. Más como el Señor y menos como los fariseos. También nosotros tenemos que distinguir, como el Señor logró distinguir claramente, a las personas que están teniendo falsas enseñanzas o falso desenvolvimiento en los caminos del Señor, para nosotros ayudarlos a avanzar, a que no repitan esas falsas y malas prácticas. El legalismo, hermanos, engaña. El legalismo hace mucho daño al evangelio. Muchas personas creen que por su actuar, por ejemplo, pueden ganar la salvación. Que por lo que ellos hacen es que serán premiados para salvación. Y esto no es así. Nosotros predicamos de la justificación a través
o por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchos legalistas hacen cosas para ganar también el favor de Dios. Y hermano, mire, el que es hijo del Señor no hará que el Señor lo ame más, ni porque se porte bien, ni porque se porte mal. Porque ya el Señor lo ama y punto. Cuando un legalista falla, ese es el problema. Uno es cristiano y todavía tiene borrones de esa vida pasada, todavía es legalista, etcétera, etcétera. Ocurren dos cosas. Número uno, el legalista se siente mal cuando falla. Todo el mundo se siente mal cuando falla. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que se sienten culpables a tal punto que son inconsolables. Y tú le dices, pero mira, arrepiéntete de tus pecados, ven, ora conmigo y vamos a pedirle perdón al Señor. Y todavía se siente mal por sus pecados. Y no hay quien le haga borrar la culpa de sus pecados, pero no es que el Señor no le ha perdonado, sino que ellos mismos no se han perdonado en sus corazones. Eso es una de las cosas peligrosas que pueden pasar en el legalista. Y otra cosa que puede pasar en el legalista cuando falla también es que hará creer a las personas y a los demás que ellos no están cometiendo esas fallas. No, yo. ¿Quién? Yo no hago eso. No, yo no soy así. Y están hablando de temas de pecado y todo lo demás. ¿Y cuántos quieren arrepentirse de eso? A mí no me pasa. Nada de eso que el pastor menciona, nada de eso que el líder de las enseñanzas y los maestros están diciendo, nada de eso me pasa a mí, por eso yo no tengo que arrepentirme de mis pecados. Entonces, el legalismo lleva al fariseísmo en esta segunda opción. Esto le da al legalista un problema grande en su vida. Él no sabe cómo llevar en su vida las ordenanzas del Señor y la relación con el Señor. No sabe qué es lo más importante entre esas dos cosas. Si las ordenanzas, si la relación, y no sabe cómo trabajar con ambas. Ha quitado su confianza del Señor y la ha puesto en lo que ellos pueden hacer. Y hermano, mire, si usted tiene su confianza en sus obras, si usted ha descubierto que hay legalismo o va a descubrir aquí en esta enseñanza del día de hoy que hay legalismo en su vida, que usted es un fariseo, que usted es un hipócrita, mi hermano, este es el día de salir corriendo, pero no para la calle a matarse, sino para la cruz de Cristo. Usted tiene que ir al Señor en este día, correr hacia Él. Vamos a ver lo que algunas personas piensan y dicen sobre el legalismo. Vamos a ver, Spurgeon le está explicando a una señora su problema de legalismo. Parece que una persona estaba hablando con él, mire, estoy batallando con esto del legalismo. Entonces Spurgeon ahora le va a decir qué es lo que hay con el legalismo en su vida. Dice, amada, el legalista en nosotros es mucho mayor que el cristiano. Si yo fuera legalista hoy, tendría unos 15 o 16 años mayor que como cristiano.
porque todos nacemos legalistas. Cierra la cita. Otra cita que he traído y la puse en las redes, tal vez usted la leyó, es la de John Piper. Dice que el legalista no está roto, no está atónito, no está impresionado por el hecho de que es salvo por gracia. Porque él todavía anda buscando qué hacer para ser salvado. Por eso no se impresiona por la gracia del Señor. Por eso tú le hablas de la gracia y dices, pero eso es insípido. Que el Señor me salva y me da el don de la salvación y que eso es gratuito. Pero no, yo tengo que hacer y esforzarme para poder limpiar y borrar todos esos pecados. Le es insípido. Le es difícil valorar, dice Piper, que es salvo por gracia. Hay una tercera frase que he traído para ustedes y está aquí. Dice, todos nacemos legalistas, pero nos vamos convirtiendo en fariseos. Todos nacemos legalistas, pero nos vamos convirtiendo en fariseos. O sea, el momento del arrepentimiento, el momento de cambiar de rumbo, no llega, sino que cogemos la vía de aparentar que hemos cambiado de rumbo. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver algunas 6 características que el Señor dice de los fariseos, de los escribas. Y ahí ya el Señor está hablando con los discípulos y acuérdense que en el capítulo 22 Él había tenido 3 grandes encuentros, ya lo habíamos dicho, que venían y le hacían preguntas maliciosas al Señor. ¿Se acuerdan de la estructura? Primero hacían preguntas maliciosas al Señor, después Él les respondía las preguntas y después decía, no supieron más nada que hablar. O sea, que el Señor le callaba la boca en estos debates. Pero esto no es un debate en el 23. Esto es ya una denuncia pública que Jesús hace. Es como que ya pasó el debate y ahora Jesús hace un escrito o dice a un canal de YouTube, yo quiero una entrevista con ustedes para decirles que he descubierto de los fariseos y estos legalistas. Entonces, lo primero que Jesús dice es que estos fariseos y estos escribas son carentes de autoridad. Y son carentes de autoridad y aún así se sientan en los lugares de autoridad. Y por eso es que yo le he puesto a este sermón, sacando el legalismo y el fariseísmo, del servicio. Porque el servicio es un lugar donde usted está autorizado para trabajar y ayudar a otros en el Señor. Es un lugar de liderazgo. Es un lugar donde usted trabaja y bendice a los demás. Pero estos que le fue dado ese lugar llamado la cátedra de Moisés, como dice el versículo 2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos tenían ese privilegio de sentarse en aquel lugar. Sin embargo, ellos no estaban aptos para hacerlo. ¿Por qué? Porque eran carentes de autoridad. Eran falsos. Y más adelante vamos a ver por qué eran falsos.
Una de ellas que me acuerdo rápidamente es porque ellos decían y no hacían. Y esto es la hipocresía de estas personas, de estos líderes espirituales. Hoy en día también hay muchas personas que son falsas. Y lo que a mí me molesta, un pique santo, es que nosotros le consumimos a esos falsos maestros, le consumimos su música y le decimos a los hermanos, no, esa canción tiene algo raro ahí teológicamente, y los hermanos saben lo que dicen, no, la queremos, la queremos. Muchas personas también consumen mensajes de personas que viven distorsionando la palabra del Señor. Nosotros decimos, pero mira, escúchate a este hermano, ve a esta conferencia, a esto. Pero ¿saben lo que dicen? No, lo queremos. Mira cómo se le llena el estadio, mira cómo se le llena sus iglesias, mira cómo se le llena. Sí, es que hay muchos falsos y muchos seguidores de falsos. Eso es lo que pasa. No es otra cosa. Y usted está entre uno de ellos. Eso es lo que pasa. Muchas veces le decimos a las mujeres, no escuchen a esa mujer. Oye lo que está diciendo, de que más para adelante vive gente. Deja ese loco que tú tienes, que más para adelante vive gente. Diciendo cosas fuera de la palabra del Señor. ¿Y saben qué? ¿Tú sabes lo que te dicen? Cuando tú le corriges, ay, pero usted debería de traerla un día a predicar aquí. O sea, ¡boom! Muérete, pastor. Por eso fue que mataron a Jesús. Hay muchas personas de esas, mis amados, que son carentes de conocimiento. Hemos visto a muchas personas en el país predicando falsamente porque son carentes de conocimiento. Tienen un amor, una pasión por la obra del Señor. A veces no ven, a veces ni leen. Y son personas que dicen y hacen muchas cosas falsas. Pero hay otros, amados, miren, que saben, que leen, que estudiaron el arte del engaño, que son manipuladores. Y usted puede caer en sus garras. Mi trabajo como pastor es coger la herramienta del pastor y alarlo a usted de donde usted está y traerlo acá. Si usted quiere como soltarse y como da vuelta y maroma, usted no es oveja. Usted sabe lo que usted es. Entonces yo he estado confundido. Yo he estado confundido toda la vida, creyendo que tengo ovejas y no son ovejas. Son otras cosas. Cabras. Entonces, hermano, déjese llevar de sus pastores, déjese llevar del pastor de los pastores, de Cristo Jesús, déjese llevar de la palabra del Señor, que la palabra del Señor lo guíe. Hoy mismo una de mis hijas estaba escuchando a su mujer diciendo, ¿por qué tú no vas a la palabra? De hecho, vamos a decir el ejemplo completo. Una señora una vez lo llamó de Latinoamérica y le dice, pastor, tengo dudas de mi pastor. Ajá, pero ¿de dónde tú vas? No, yo voy a esta iglesia. ¿Cuántos miembros tiene? No, yo creo que son como 45,000 miembros. Y dice el pastor Suel que, pero ¿qué dudas tú tienes de un pastor así? Bueno, que él dice algunas cosas, coge algunos textos de la Biblia y como que no encajan dentro del contexto. Y dice él, no, mira lo que tú vas a hacer de ahora en adelante.
vas a coger todos los textos que menciona el pastor, ¿verdad? Y vas a leerlo después en tu casa. Y vas a ver si el contexto aprueba el significado que el pastor le dio a ese texto. Si no, sal corriendo. Sal huyendo de ese lugar. Sal corriendo y abraza a Cristo Jesús. Y creo que eso puede servir mucho para nosotros en el día de hoy. Si quieren conocer a alguien que tiene verdadera autoridad, todos los conocemos y a él es que le estoy mandando que vayan, es a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:29, dice, ¡wow! Este sí enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y en Mateo 28:19 al 20, cuando él estaba comisionando a sus discípulos, lo primero que Jesús le dijo al acercarse a ellos, en el versículo 18 fue, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Él quiere que nosotros le enseñemos todas las cosas que Él ha mandado. O sea, que nosotros hablemos la palabra de Cristo, prediquemos la palabra de Cristo, cantemos la palabra de Cristo, enseñemos la palabra de Cristo. Y lo que esté fuera de ahí, ni lo cantemos, ni lo enseñemos, ni lo prediquemos. Nuestra autoridad descansa en hacer y decir lo que Cristo nos ha ordenado decir y hacer. Como segundo punto, y en el versículo 3, podemos ver que esta falsedad de estos líderes religiosos muestran una falta de integridad en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Lo leímos en el versículo 3, dice, de modo que hagan, cumplan, o como ellos le dicen aquí, observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Y ahora volvemos a ver la dicotomía entre el conocimiento y la práctica. Todos saben cómo eso se dice en teología, ¿verdad? La doctrina correcta es la ortodoxia. La doctrina recta, la sana doctrina, la famosa sana doctrina. La doctrina correcta, la ortodoxia, es la que ellos conocían de la cátedra de Moisés, de la ley de Moisés, pero la ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? La práctica correcta de la doctrina correcta, no la cumplían. No la cumplían. Eso es, entonces había una dicotomía ahí entre la doctrina y la práctica, entre la ortodoxia y la ortopraxis. Y ambas cosas deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una buena doctrina pero no la vive, ¿qué pasa con eso? Usted tiene una buena doctrina y no la vive. Usted es un hipócrita. ¿Le está dando vuelta todavía a la enseñanza de hoy? No, no le dé más vuelta. Caigamos en lo que dice la palabra del Señor. O sea, nosotros caemos en hipocresía cuando nosotros, y en pecado mismo, dice la palabra del Señor, que sabiendo lo correcto y no lo hacemos, eso es pecado. Entonces,
el que tiene una buena doctrina y no la vive, entonces, y eso siempre era nuestro pecado cuando estudiábamos teología. Los estudiantes de teología lo engancho aquí en el corazón porque conocen muchas cosas, conocemos muchas cosas y no nos da tiempo de tantas cosas, informaciones y conocimiento que tenemos en la palabra del Señor, no nos da tiempo a ponerlo en práctica. Caemos inmediatamente en pecado y tenemos que ir a la humillación delante del Señor. Y por eso es, si usted ve a un estudiante de teología humillado delante del Señor a cada rato, sepa ya claramente qué es lo que está pasando. Ha descubierto muchas cosas en la palabra del Señor y no le ha dado tiempo a ponerla en práctica. Y por eso vive triste por sus pecados en su corazón. Y eso está bien. Entonces, hay otro caso que es practicar la religión, la ortopraxis, o por lo menos practicar la religión y no tener una buena doctrina. ¿Qué peligro puede haber en eso? El peligro que puede haber en tener una práctica constante de la religión y no tener una buena teología está en que tú vives por las tradiciones. Tú vives por las tradiciones. Y hay personas que por sus tradiciones mandan al infierno hasta el que duerme con pijama. Si duerme con pijama, está descarriado 500 veces. Si le regalan un carro o tiene un carro, está descarriado 700 veces. Si lo vieron con su esposa bebiendo vino en un lugar, está en el infierno ardiendo a 500 grados. Vamos a ver una siguiente característica que dice Cristo Jesús. Las personas legalistas son duros con las leyes. Y cuando se enfrentan al que ha hecho algo mal, siempre tienen la vara para pegarle. Siempre tienen el boche en la punta de la lengua para darlo. O sea, que carece de compasión. El legalismo en nuestras vidas nos lleva a ser personas que carecemos de compasión. Por eso el versículo 4 dice, ponen carga sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos mandan, por ejemplo, los fariseos mandaban, por ejemplo, a no codiciar. Y ellos fueron codiciosos. El Señor los apuntó como codiciosos. Ellos mandan a no adulterar. ¿Y qué dijo Jesús sobre los fariseos? Esta generación adúltera y pecadora. O sea, ellos mandan a no matarás, pero ellos se reunieron para matar a Jesús. Y hoy en día nosotros podemos caer en cosas así. Nosotros mandamos a las personas a que ayunen y nosotros no ayunar. Mandamos a las personas a que modelen modestia y tal vez nosotros no ser modestos. Hay personas también que piden y no dan. O sea, la carga solamente es para otro. Dé usted también, fájese. Entonces, podemos caer en este tipo de problemas de falta de compasión por los demás. Jesús
es el modelo de compasión y volvemos a caer en Cristo. Y lo que estamos haciendo, amados, no sé si usted se ha dado cuenta, es diciendo que el legalismo le roba a uno lo que Cristo debería de estar dándonos y la forma correcta de Cristo darnos a nosotros, que es la doctrina correcta. El legalismo nos roba eso. Por eso es que muchas personas, incluyendo a Timothy Keller, él dice lo siguiente: Jesús está en el centro, crucificado, y eso es el epicentro del evangelio, y eso es lo más excelso que nosotros tenemos, y es lo mejor que nosotros debemos de seguir, adorar y creer. Sin embargo, al lado de Jesús, ¿qué hay? Hay dos ladrones. Y entonces ahí utiliza una metáfora y dice: de un lado está el legalismo, queriendo robarle al cristianismo su esencia. El legalismo daña el cristianismo. Y por otro lado está otro ladrón en la cruz. ¿Cuál es el otro ladrón? El libertinaje, el liberalismo sería el otro ladrón en la cruz. Y es lo que nos pasa a nosotros regularmente. Muchas veces el evangelio nos enseña algo. Por ejemplo, a muchas personas que se fajan en las cosas de Dios y a mantener su vida en santidad y todo lo demás, tú le enseñas la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, los descarga a ellos y dicen: todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Ese esfuerzo por ganarme el favor del Señor, eso no es necesario para ganarme el favor de Dios, para ganarme el cielo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos que afanarnos ni batallar por esto, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos, no nos quedamos aquí en el centro, en el cristianismo, sino que nos vamos para el otro lado, para donde está el otro ladrón en la cruz, que es el liberalismo. Y tú dices: ¿y por qué esta gente dice estas cosas y habla de esta forma y camina de esta forma? No, es que yo no tengo que esforzarme para nada ahora. Ya el Señor hizo todo y yo puedo vivir como yo quiera. Y cambiamos radicalmente de un extremo al otro extremo y le echamos la culpa a Cristo Jesús, al Evangelio, de que ellos ahora están en este extremo. Igualmente, los que llegan a iglesias que son radicales y legalistas y tienen muchas normas, reglas, y que con eso tú vas a ser aceptado en ese lugar, el que viene así liberal, entonces no se queda en el medio, confiando en el Señor, humillándose y todo lo demás. No. Se va para el otro extremo y comienza a cambiarse de ropa, a dejarse de peinar y a hacer muchísimas cosas con las cuales ellos están diciendo que ellos ahora viven de una manera recta, cumpliendo todas las reglas que están en la entrada de la iglesia, que dicen: aquí no hacemos esto, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, aquí hacemos lo otro. Entonces, cuando cumplen todas esas cosas, ellos se sienten bien porque lo están haciendo. Pero no ha habido un arrepentimiento real en ninguno de los dos casos, del que se va para acá o el que se va para allá. Ambos son ladrones del evangelio. Ambos. Por eso nosotros queremos mandar a Cristo Jesús a las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el líder modelo. Él fue el que tuvo compasión. Él dijo que toda autoridad
la tenía dada en los cielos y en la tierra, y ahora es el líder modelo de compasión al cual tú y yo tenemos que apuntar y tenemos que imitar. El Señor dice que Él tuvo compasión de las personas que estaban como ovejas desamparadas sin pastor. Eso está ahí mismo en Mateo 9:36. Y Jesús mostró compasión en Mateo 11:28 diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar más cargas que llevar. No. Lo leí mal, ¿verdad? Lo leí como ¿quién? Como un fariseo. Lo leí como un fariseo, entonces tengo que leerlo como Cristo para no irme a donde los ladrones. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y un modelo de liderazgo correcto lo llevaba Pablo cuando le dice a las personas de Tesalónica, miren, esto fue lo que yo fui entre ustedes. Cuando fui líder allá, cuando les enseñé el evangelio, yo fui tierno con ustedes. Oigan bien, ¿qué liderazgo tenía Pablo? Un liderazgo de ternura. Yo fui tierno entre ustedes. Yo fui como esas mujeres que cuidan a los hijos de otros como si fueran sus propios hijos. Yo los cuidé a ustedes, siendo ustedes hijos de otra gente, yo los cuidé como si ustedes fueran mis propios hijos. Tan grande fue mi afecto por ustedes. Vamos a buscar más palabras. Esta es una de ellas. Afecto. Pablo dio afecto a estas personas. Dice que tan grande fue el afecto que él y los demás, Timoteo andaba ahí también, que le dieron a ellos, creo que Bernabé también andaba ahí con ellos en ese momento. Dice que nosotros hubiéramos querido entregarles no solamente el evangelio de Dios a ustedes, sino también nuestras propias vidas. Porque ustedes han llegado a ser para nosotros muy queridos. El liderazgo de los escribas y de los fariseos, no creo que el liderazgo de un legalista, de un fariseo, tenga estas cualidades. No creo que haya ese tipo de ternura, ese tipo de afecto real, ese tipo de relación, ese deseo de que ellos tomen el evangelio. No creo. Por eso es que estos falsos líderes carecían de espiritualidad. Y es la característica número 4 que vamos a ver en el versículo 5. Antes hacen todas esas obras. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Entonces ellos hacen esas cosas para ser vistos por los demás. Y no sé si usted sabe lo que son las filacterias. Creo que ve a ver si yo traje una correa ahí para mostrarles a ustedes el ejemplo. Es como si yo tomara correas. Ellos, los judíos, ¿verdad? Toman correas, materiales de cuero, flecos, muchos materiales de cuero, y se amarran la palabra de Dios en el brazo derecho. Se amarran la palabra de Dios ahí. ¿Han visto ustedes esta acción? Y con ellas ahí es como meterse una Biblia y ponerla ahí y amarrarse y dejarse la Biblia amarrada ahí. ¿Y qué significa esto? Es que yo amo al Señor con todas mis fuerzas.
Eso significa esto. Significa que todo mi obrar es correcto delante de Dios. Es ortopraxis. Pero solamente esto se veía en la acción, en esta acción, para que sean vistos por los demás. Pero no porque ellos hacían las cosas correctamente. Otra forma de ponerse este asunto es ponérselo aquí y tener la Biblia ahí. Bueno, en el caso de ellos sería la Torá, ¿verdad? Entonces, amarrarse esto aquí con grandes correas y grandes trozos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que las personas crean que ellos aman a Dios con toda su mente. Que todos sus pensamientos están alineados con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que esa fue una de las enseñanzas anteriores? Están cerca ahí. En el mismo en el mismo capítulo 22 está el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo. Y dicen otros, con todas tus fuerzas. Entonces, todos tus pensamientos, y esto va muy amarrado al sello. Y que muchas personas hablan del sello de la bestia. Pero déjeme decirle que el sello de la bestia en Apocalipsis aparece menos que el sello del Espíritu. O sea, el sello del Espíritu aparece más en la palabra del Señor, pero nosotros somos tan pobres en estudiar la palabra del Señor que le hacemos más caso cuando se menciona el sello de la bestia que el sello del Espíritu. El sello del Espíritu, igual en la mano y en la mente, para nosotros hacer lo que el Señor quiere, en nuestras mentes, para nosotros pensar como el Señor quiere que nosotros pensemos. Ahora, el que no hace eso, ya sabe que será sellado de otra manera y en los mismos lugares para hacer lo que el mundo quiere y para pensar como el mundo quiere que usted piense. Pero estas personas hacían esto públicamente para que las personas creyeran que ellos lo hacían. Una de mis historias más tristes, éramos 3 amigos en mi adolescencia, los 3 mejores amigos, canchanchanes. Hacíamos cosas buenas y cosas malas juntos. O sea, éramos amigos en las buenas y en las malas. Yo me acuerdo que nosotros nos montábamos los 3 en un motor 70. Uno de los padres de ellos no querían que nosotros cogiéramos esos motores. Nosotros nos montábamos en el motor. Pero también el papá de uno de ellos, que era doctor allá en San Cristóbal, tenía un carro de 2 puertas. Y nosotros nos montábamos en la parte de atrás, agachados, y pasábamos por donde el papá y el hijo saludaba, todo bien. Y nosotros íbamos ahí atrás, en el carro, a andar en las buenas y en las malas. Ahora bien, llegó un momento espiritual especial en San Cristóbal, cuando mi papá fue pastor allí por 9 años, donde nosotros nos convertimos a Cristo. Comenzamos a buscar del Señor, comenzábamos a orar, un avivamiento especial que el Señor fue que lo trajo a esos tigres. O sea, el Señor así lo quiso. Entonces nosotros andábamos con Biblia, orábamos, etcétera, etcétera. Y en un día, en un momento, llega uno de mis amigos con una Biblia Thompson,
Ustedes saben lo que es una Biblia Thompson. Es una Biblia de estudio que mínimo es así, miren. Pero no solamente con la Biblia Thompson, sino que le puso un forro. Parecía ya un maletín. Y él venía, mira, con su ropa larga, extendió todo. Extendió sus ropas, cerró su cuello, cogió la Biblia, la más grande, en la librería de ese tiempo, y entraba a la iglesia. Como todos adolescentes, unos se van para la universidad, otros se casan. A él le tocó irse a vivir para México. Y cuando nosotros hablamos con él, que lo vemos perdido, ya llevaba como 2 matrimonios, que lo vemos tomando, que lo vemos en fiestas, que lo vemos tan descarriado. Nosotros le preguntamos, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Tú sabes lo que él nos respondió? Yo nunca sentí lo que ustedes decían que ustedes sentían. Yo hacía las cosas repetidas. Si ustedes decían esto, al ratico yo decía esto. Si ustedes hacían esto, yo al ratico hacía eso y hasta más fuerte. ¿Sí entiendes? Más duro para ser visto por los demás. No había una sinceridad en su corazón. Y de 3 buenos amigos que éramos, lo perdimos. El legalismo mata el cristianismo que debe de haber en ti. El fariseísmo mata. Tú venir a escuchar la palabra de Dios, ser confrontado por el Señor y decir, no, yo no tengo que ver con eso. Busquen del Señor, no hagan las cosas por ser vistos, no den para ser vistos, dice Mateo 6. No ayunes para ser visto, Mateo 6. Mateo 6, no ores para ser visto. Al revés, tráncate en tu lugar de intimidad y allí el Señor te va a responder. Te va a responder. Si tú das, dalo para el Señor. Si tú ayunas, ayunas para el Señor. Si tú oras, ora para el Señor. No ores para que las personas te escuchen cuánto sabes de orar o de teología o que oras más duro que nadie. Ora porque tienes una relación real con el Señor. Y no seas tampoco liberalista o liberal, que es el otro enemigo que dice de que tú ves, ahí dice que no hay que ayunar. Ahí dice que no hay que dar y ahí dice que no hay que orar. O sea, sería otro ladrón que está en el otro lado de la cruz. Así es que vamos a ver la quinta característica que podemos distinguir entre las cosas que Jesús le dijo a los discípulos sobre los fariseos y los líderes de ese tiempo que eran legalistas. Dice, los falsos maestros carecen de humildad, no se humillan. Y siempre que hay falta de humildad, hay abundancia de otra cosa. Cuando hay falta de humildad, hay abundante amor propio. Cuando hay carencia de humildad, hay abundante orgullo. Por eso es que ellos amaban a las personas que llegaban y se sentaban allí. No, ellos amaban tener
ellos los primeros o los mejores asientos en las cenas. ¿Qué ellos amaban? Darle su silla a los demás, tener invitados, tener... No. Ellos amaban sus sillas en la sinagoga, sus primeras filas, las más importantes. Ellos amaban eso. ¿Qué más amaban ellos? Según Mateo 23, 6 y 7. Ellos amaban que los saludaran en las plazas, que les rindieran honor, que les rindieran respeto. Ellos amaban que le dijeran Rabí. ¿Y qué significa Rabí? Eso hoy en día puede traducirse al gurú espiritual. El que más sabe de algo. Eso era lo que ellos querían que le dijeran. Que lo adularan. Y a todo el mundo le gusta eso. Que lo adulen, que le digan, etcétera, etcétera, que le inflen el orgullo. Que se sientan grandes. Porque hoy en día hay una abundancia de amor propio. De hecho, hay una predicación al amor propio. Mira, es que tú te tienes que amar a ti mismo. No, es que tú tienes que tener amor propio. Tú estás ahí porque tú no te amas a ti mismo. En la Biblia, eso le llaman orgullo. Y más estima de lo que una persona debía tener de sí misma. Israel en el desierto fue humillado. ¿Para qué? Para que salieran sus pecados y poderse recoger y limpiarlos de sus pecados. Así es que no dejemos que esto del secularismo del día de hoy que predica el amor propio nos quite a nosotros el cristianismo, lo que hemos aprendido de amar a Dios y amar al prójimo. Creo que esta es la última característica, o ya, sí, terminamos con las características. Así es que vamos a ver cuáles deberían de ser las características, contrario a todo esto, cuáles deberían de ser las características de alguien que es un líder espiritual, alguien que ha madurado en la fe, alguien que ha vencido el legalismo, alguien que ha vencido el fariseísmo. Vamos a ver en el verso 8, 9, 10 y hasta el 11 y el 12, ¿qué dice el Señor sobre estas características? Nadie es superior a otra persona. Nadie. No se sienta el gurú espiritual. No se sienta el que descubrió la Coca-Cola. No se sienta ser el mayor de todos. Porque todos tienen el mismo valor delante de los ojos del Señor. Por eso es que el verso 8 dice, pero ustedes no dejen que les llamen rabí. Uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Todos son hermanos, todos son iguales delante del Señor. Así es que no creen esos rangos y esas cosas para menospreciar al otro y exaltarse usted a usted mismo. El versículo 9, y antes de eso les voy a decir que nadie tampoco debe de tomar sus títulos y la honra que pertenece a Dios. Nadie. Déjese de llamar gurú. Dice
el versículo 9, y no llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Todos nosotros somos hermanos, somos discípulos, gente que tenemos que estar constantemente aprendiendo del Señor. No se pare de aprender. Si algo que aprendimos en la conferencia de la semana pasada es que nosotros debemos estar constantemente aprendiendo de la palabra del Señor. Nosotros somos discípulos todos de un solo Maestro, Cristo Jesús. Dice el verso 10, ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Ahora bien, los líderes se van a caracterizar por una cosa. ¿Cuál es? Ser siervos de los demás. Eso me acuerda una conferencia que una vez se hizo en la capital, una conferencia famosa que dan allá de hombres. Y se llamaba Hasta que rujan los leones. Hasta que rujan los leones. Y los hombres estaban invitados ahí, a esa conferencia. Y le decían a los hombres, ruge como un león. Pero una conferencia bien cristiana, ¿no? Yo no estoy hablando de una conferencia secular, de que vino, qué sé yo, no, un gurú de esos como Picta y esa gente, no. Yo estoy hablando de una conferencia cristiana. Rujan como leones, hasta que rujan los leones. Y cada uno de ustedes son leones, rujan como leones. Y a un amigo de nosotros lo invitaron a dar una de las enseñanzas, porque habían como 15 predicadores, apóstoles, conferencistas, extranjeros, profetas. Estaban toda esa gente invitados y el amigo mío, que si menciono el nombre tal vez ustedes saben quién es. Y cuando él va con la prédica, él va y dice que todo león tiene que ser como oveja. Y ese fue el inicio de su enseñanza. Y todo el mundo se quedó como... Pero ven acá, si estamos inflados aquí de que rujan como león, que desbaraten todo, que llévense la cosa por delante, que hablen duro y que salgan por ahí y que si yo qué. Y la enseñanza que lleva es que sean como ovejas. Hermanos, asimismo cae esta enseñanza de Jesús. Después de hablar de todas esas cualidades, de todos estos engañadores, ahora el Señor les va a decir a ellos que el mayor de ustedes será el servidor. Y que cualquiera que se engrandece será aplastado, será humillado. Y que cualquiera que se humille, entonces será engrandecido. Aleluya, aleluya. Mientras esa gente tenía melena como leones, ¿verdad? O plumas como el pavo, o como el lagarto que saca una garganta. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, tienen que coger el modelo de oveja. Tienen que ser nobles, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos como Cristo Jesús. Aleluya. Así es que nosotros también debemos de aceptar este reto que el Señor nos da en el día de hoy. De ser más como Cristo y menos como los fariseos. De no confiar en nosotros mismos, sino que en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? De saber que sus pecados son perdonados. Todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y que no hay culpa ni remordimiento, sino alegría de ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso?
que aceptamos la gracia como suficiente para nuestra salvación. Bueno, hay 5 amén ahí. Ya con eso podemos hacer la iglesia cristiana de la gracia. Que andamos mansos y humildes como el maestro. Estos esposos que sirven en sus trabajos, pero también sirven en sus hogares. Las mujeres dijeron amén. Una de las formas que usted puede saber si un hombre no es fariseo es que es un líder servidor en su hogar. Un líder servidor en su hogar. No es que es un superhéroe en la calle y entonces en la casa es para que vengan y le hagan todo lo demás. También es cristiano en la casa. Es un buscador del Señor en la casa. Es un servidor en la casa. ¿Y las mujeres cómo son? O lo dejo ahí ya el mensaje. Las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos dentro, afuera, en cualquier lugar. Y aunque él no esté, la figura del marido, del jefe del hogar, también se respeta. Los hijos. Esta es la ortopraxis. Los hijos deben de ser obedientes a sus padres y obedientes a la autoridad también. Los líderes deben de ser nobles y humildes, dispuestos a morir si es necesario en su servicio. Queremos ver personas que vean sus pecados internos y personas que se arrepientan de sus pecados internos. Aquí no está el Señor para decirle a nadie de que estoy viendo pecado en tu corazón. El Señor tenía esa cualidad. ¿Ustedes sabían eso? Que el Señor decía, yo estoy viendo los pensamientos de sus corazones. Y la gente se quedaba como, ¿cómo? Si yo tuviera eso, estuviera viendo, ay, el hermano está pensando en la comida. Pero yo no tengo eso. No tenemos esa cualidad hoy en día. Entonces, usted debe de pensar que es lo correcto, que la palabra de Dios, que toda palabra de Dios, que es inspirada por el Señor y está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, quedémonos con Cristo. No nos quedemos con el legalismo, no nos quedemos con el liberalismo, sino quedémonos con el Evangelio. Quedémonos con Cristo Jesús, seamos como Él, arrepintámonos de toda la vuelta que hemos dado sin rumbo y tomemos el norte de Cristo Jesús. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad también en diferentes momentos y para diferentes cosas. Así es que actuemos según esa autoridad. El Señor a nosotros los pastores nos da autoridad para dirigir la iglesia, a los líderes para dirigir sus grupos, a los padres para dirigir su familia. Así es que a los que son militares, policías, para dirigir ciertas cosas, a los que son políticos para dirigir la ciudad. A todos el Señor nos ha dado cierto tipo de autoridad. Sepamos bien cómo llevar esta carga que el Señor nos ha dado.
Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quisieran ir a Cristo ahora? Necesitamos ir a Cristo. Ahí en la comodidad de su asiento, incline su rostro, pero incline su corazón. Incline su corazón al Señor. Tal vez hoy nos descubrimos que éramos legalistas y que debemos de ser cristianos. Tal vez hoy vimos las caretas que hemos puesto a nuestras vidas y en verdad son solo caretas. Y tenemos que quitarlas y arrepentirnos y ser cristianos. Tal vez hoy hemos visto, tal vez nada de eso, y que lo que somos liberalistas, y que somos hippies espirituales o cristianos, y que no estamos centrados en el Señor. Tal vez hemos visto algún pecado en nuestros corazones, alguna falta en nuestro liderazgo, y nosotros hoy tenemos que acudir a Cristo. Tenemos que correr. Si hay que correr, correr. Si hay que humillarnos, humillarnos. Si hay que llorar, llorar. Si hay que pedir y rogar al Señor que nos perdone, tenemos que correr, pedir, llorar hacia el Señor. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos lleva a Cristo. Tal vez fuimos cincelados por el Maestro, tal vez fuimos golpeados por esta palabra, pero es para quitar cosas que no estamos haciendo correctamente, Señor, sino que tenemos que hacerla correctamente. Y tú lo que nos dices, Señor, que si hemos conocido el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, el verdadero Dios, nosotros caminemos y nos conduzcamos correctamente delante de ti, Señor. Aleluya, por tu palabra. Y esto es, Señor, habiendo conocido tu palabra. Y esto es habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y por tu gracia, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, entonces ahora nosotros tenemos libertad para andar fuera de las acechanzas del enemigo, como hemos visto en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que nuestro caminar en ti sea a partir de un agradecimiento de que tú nos has salvado. Que nuestro caminar en ti, Señor, sea un caminar de humillación. Que podamos vivir en el arrepentimiento, que podamos vivir en la humillación, que podamos quitar todos nuestros méritos, Señor, todos nuestros rangos, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos ganado aquí en la tierra, quitarlo y no poner nuestra confianza en nada de eso, sino poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese nivel, a ver que lo único bueno que puede haber en nuestras vidas es lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Y todo lo malo que hay en nuestras vidas, saber que somos nosotros actuando y que debemos de martillar ese pecado hasta desaparecer. Haz que tu espíritu, oh Dios, cree en nosotros la imagen de Cristo día tras día. Y sobre todo a través de este sermón, sacando el legalismo y el fariseísmo de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.